Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Soy Gonzalo Samitier. Yo trabajo en Barcelona, en el Instituto Cugat. Y bueno, quería daros la bienvenida a todos los que estáis oyendo desde el canal, desde la web, o todos aquellos que posteriormente veáis esta webinar por el canal de YouTube. Y bueno, quería introducir lo que va a ser las jornadas de actualización de artroscopia de la Sociedad Española de Artroscopia. Vamos a hablar sobre patología de rodilla y en concreto vamos a hablar de la patología del menisco, ¿no? Vamos a hablar desde la reparación meniscal, incluso la meniscectomía, hasta lo más complejo como puede ser el trasplante. A mi lado tengo a alguien que no necesita presentación, que es el doctor Antonio Maestro de Gijón, que va a estar ayudándome con lo que es la coordinación de la jornada y con la moderación, y que bueno, iremos dando paso alternativamente a los expertos que hoy nos acompañan, que son expertos nacionales, y tenemos también expertos de diferentes países de Sudamérica que daremos introducción o daremos paso a continuación. Un poco el hilo de la jornada, los que hayáis podido ver el esquema en la web de la AEA, pues ahora lo que vamos a hacer, después de introducir a los expertos españoles, vamos a hacer 4 presentaciones sobre la patología del menisco. Haremos una pequeña discusión en la que podéis mandar vuestras preguntas, todos aquellos que estéis conectados ahora en directo. Tendremos unos 5 o 10 minutos para ese tipo de preguntas o alguna que podamos tener nosotros para los expertos nacionales, y a continuación pasaremos a saludar a los expertos de Latinoamérica y haremos una discusión sobre aspectos complejos, controvertidos de toda la patología de menisco en función de 10 preguntas que hemos mandado a los expertos durante las semanas previas y que gentilmente pues, nos han contestado, y que bueno, ha dado lugar a respuestas pues cuando menos algunos sorprendentes, ¿no? En algunas sí que nos hemos puesto más de acuerdo, en otras no tanto, y eso será un poco el foco de la discusión, y al final de todo haremos una especie de consenso, resumen de la reparación meniscal, un poco las ideas claves y lo que opinan los expertos sobre por dónde hay que ir, y sobre el trasplante meniscal previo a cerrar la jornada. Bueno, y sin más, voy a pasar a presentar a 2 de los expertos. Antonio presentará a otros 2 y ya ellos irán al podio y nos darán su charla, ¿no? Quería presentar, tengo aquí a mi derecha pues nada más y nada menos que al doctor Ramón Cugat, que es mi mentor en rodilla. Él me lo enseñó todo cuando no sabía ni hacer coincidir el artroscopio con la aguja para hacer los portales. Y bueno, pues gracias a él, no solo por lo que me ha enseñado en la artroscopia, sino también por lo que me ha enseñado de la vida, pues le debo mucho en lo que es el mundo de la cirugía. Y nada, le quiero dar las gracias en este momento, me emociono incluso un poco, y actualmente estoy trabajando de nuevo en su centro con mucho orgullo. Él viene desde Barcelona. A su derecha tenemos al doctor José Luis Prieto, que es miembro de la Junta Directiva de la AEA, es el actual tesorero, o sea que hay que llevarse bien con él, si no nos autoriza este tipo de eventos, o el Plan Nacional, todo aquello que tanto nos gusta, y que además es jefe de servicio de varios hospitales, ¿no? Pero quizá el más relevante es el único hospital público, ¿no? Que es el Hospital Mateu Orfila de Menorca, y bueno, tiene otros cargos, y también ha tenido la gentileza de estar con nosotros y preparar la charla. Si quieres, Antonio, puedes presentar. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Gonzalo Samitier y a toda la Junta Directiva de AEA por contar con mi humilde presencia en la moderación de este acto. Y yo simplemente tengo el honor ahora de presentar a 2 grandes amigos y 2 grandes cirujanos de nuestro país, conocidos ya por todo el mundo. Yo creo que no necesitan presentación. El doctor Leyes, a mi izquierda, hombre sumamente innovador, sumamente científico y sobre todo sumamente trabajador, y, como no, sumamente amigo, que le doy las gracias una vez más porque llevamos muchos años ya en contacto uno con el otro. Y a la izquierda, un poco más allá, el doctor Alejandro Espejo, de Málaga, otra persona también muy innovadora en todo lo que es la tecnología de la rodilla, siempre con sus diseños de las suturas meniscales, con las plastias de cruzado, y con un bagaje ya de años de experiencia que seguro que nos va a aportar muchísimo en las charlas que vamos a tener aquí. Por tanto, a los 2 también les quiero dar las gracias por estar aquí entre nosotros y por todo lo que nos van a enseñar. Y yo sin más, pues... Sí, sin más, damos paso al doctor José Luis Prieto Deza, que nos va a hablar de la meniscectomía. Tiene un título que en ocasiones no es tan simple como parece, y nos va a dar las claves de una correcta meniscectomía en las lesiones más complejas.
Buenas tardes a todos, buenas tardes a toda Iberoamérica también. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias a Gonzalo y a Adelaida por darme la ocasión de estar aquí con todos vosotros y hablar de la ministectomía, que a veces no es tan simple. Tengo que agradecer al doctor Muñao, Espejo, Maestro y Diego también por alguna participación de la iconografía de esta presentación. No tengo ningún conflicto de interés y como soy el primero en hablar, simplemente hablar de 4 detalles del tema meniscal, de la vascularización, la importancia de las dos zonas roja-roja, roja-blanca, blanca-blanca, la propiocepción y aferencias nerviosas, de la importancia de los cuernos anteriores y posteriores, de todos conocido, y lo más importante, la ultraestructura del menisco con esas fibras de colágeno de tipo 1, que son el 90% de exposición radial y circunferencial, todo ello metido en una malla de proteoglicanos, fibrocitos y elastina que explican la función meniscal de la absorción de fuerzas. 50% de menisco interno, 70% en el externo, y la implicación que esto tiene en cuanto a la ministectomía. Una ministectomía total interna aumenta un 100% la presión de contacto y una externa un 200-300%, con las consecuencias de todos sabidos, ya explicadas por Farberg y Reich en sus estudios de la consecuencia artrósica que de ello depende. Muchas publicaciones relacionadas con la relación inversa al tejido resecado, al mayor tiempo de la duración de los síntomas, mejor preservar el borde periférico, pues da mejores resultados, y van bien al primer plazo, pero luego a largo plazo la ministectomía da malos resultados, con mucho peores resultados para el menisco externo. La estabilidad secundaria es una función secundaria del menisco que no es nuestro motivo, y estamos ante un problema frecuente, muy frecuente, en donde todos tenemos claros que lo ideal es salvar el menisco con todo lo que es la cirugía de preservación meniscal. Incluso dejar in situ lesiones estables puede ser una gran opción, pero también sabemos que muchas son irreparables y otras muchas fallan. Por tanto, no hay más remedio que llegar a ese concepto de la ministectomía. El concepto de irreparabilidad seguramente es un concepto que influye en factores biológicos, limitaciones del cirujano, tipo de ruptura o tipo de paciente, las expectativas. El objetivo de la ministectomía, por tanto, es extirpar todo el tejido dañado, anormal o inestable. Para preservar el máximo de cantidad hay que intentar preservar el máximo posible menisco, tratar de mantener el borde capsular para garantizar la estabilidad y perfilar hasta conseguir una configuración anatómica y estable para prevenir desgarros posteriores. Aquí os he puesto un dibujo en donde hay diferentes tipos de ruptura y en naranja más o menos el tipo de resección que debemos de hacer para que sea un menisco, la ministectomía deje un menisco estable. Y esto se puede hacer de manera muy simple o puede ser muy complejo por los diferentes tipos de patrones de ruptura que puedes tener. Y este es el motivo de la charla, es decir, hablar de esta ministectomía no tan simple. Y esto puede ser por el tipo de paciente que podamos tener, es decir, podemos la obesidad o secuelas de cirugías que dan rodillas muy rígidas, que no nos permiten trabajar con espacios cómodos, son un problema. Y otro problema son, muchas veces, todo es muy importante ver bien y tener espacios cómodos de trabajo, y a veces rodillas muy cerradas, con dificultades para acceder a estas partes posteriores, y con el riesgo de producir iatrogenia o condral o vascular, pueden ser útiles estas maniobras de debilitar el ligamento lateral interno para crear estos espacios cómodos de trabajo. Es importante. Y otras veces también es importante tener buenos instrumentales para poder llegar a esas partes anteriores del menisco interno o externo, que son difíciles, y estas pinzas retrógradas que a veces se olvidan, o pinzas de efecto lateral, nos pueden dar mucha ayuda para salvar estas dificultades técnicas. También es difícil a veces encontrar la ruptura, y muchas veces encontramos meniscos que están muy escondidos, y esto más que nada es para la gente que empieza, es decir, muchas veces no encontramos esa ruptura y al no encontrarla pues no la tratamos, evidentemente. Entonces esto puede ser un factor también que nos puede hacer difícil poder llegar a reparar o a hacer una ministectomía correcta y dejarla incompleta, y esto es muy importante llegar a tener. Hablando ya del tipo de ruptura, el cuerno anterior del menisco externo es una lesión que generalmente es degenerativa, un menisco que se debilita, que se lamina y que produce clínica anterior de la rodilla. Y este tipo de rupturas normalmente se tratan con debilitamientos con motor y se funcionalizan, vamos dando forma y estabilidad con los vaporizadores para tener y darle una forma y darle estabilidad para que no se puedan crear flaps residuales. Las rupturas radiales es un reto, sin duda. Hay que intentar siempre mantener las fibras circunferenciales periféricas para mantener la función, y por eso a veces en las zonas roja-roja o roja-blanca se puede plantear hacer una reparación, y en las zonas blanca-blanca o roja-blanca hacer una mastectomía. Aquí veis varios ejemplos en donde una ruptura radial se lamina, y en otro la utilización en rupturas un poquito más anteriores con la ayuda de estas pinzas de efecto lateral para llegar a tener una mastectomía correcta. Los puntos en zona roja-roja, como digo, son importantes, y a veces
veces te puedes encontrar situaciones como estas, en donde un varón de 29 años, deportista de élite, un vídeo cedido por el doctor Maestro, que es una lesión posiblemente reparable, pero el paciente quería jugar y tenemos que llegar a resecar hasta la periferia, como podéis ver ahí, perdiendo un poquito de función, pero al menos hacemos una rodilla no dolorosa. Las pediculares pueden ser sencillas, como esta que vemos aquí, o pueden ser más complejas, con flaps meniscales que se esconden en los recesos inferiores y que nos cuesta a veces llegar a ellos, aunque siempre es que en zonas medias o anteriores no hay mucho riesgo, pero a veces en las zonas posteriores tenemos que ir con cuidado. Finalmente, con el VAP, con el motor, vamos dándole forma, vamos funcionalizando hasta que tenemos una configuración estable del menisco y que nos da seguridad. Las zonas de clivaje son degenerativas horizontales, se suele hacer limpieza en las zonas inestables en zona blanca y en casos muy degenerados la hoja del libro inferior se suele resecar. El asa de cubo es un problema importante, a veces son lesiones que son muy crónicas y son difíciles de tratar. Generalmente se trata de reducir, valorar la reparabilidad, se suele empezar por la parte del cuerno posterior y luego al cuerno anterior, se amplía bien el portal para evitar que se nos quede el trozo de menisco ahí en el subcutáneo y finalmente se regularizan los muñones. A veces es muy fácil, como veis en los dos ejemplos superiores, pero a veces haces todo correctamente, reduces el menisco, te vas atrás, cortas adelante y finalmente te encuentras con un magma de trozos meniscales en medio de la rodilla. No lo has quitado bien de atrás, no lo has quitado bien de adelante, tienes un trozo meniscal que no lo encuentras y hay que tener paciencia y resecar y llegar a resecar al menos un trocito para poder llevarlo y luego pues, regularizamos los muñones tranquilamente con motor y vaporizador hasta conseguir una configuración estable. El quiste meniscal es otro reto importante. Aquí vemos un menisco con una ruptura meniscal, donde hay una boca de un quiste meniscal. Lo primero que hay que hacer es regularizar el menisco hasta identificar la boca en donde encuentras la zona de la ruptura. Luego se produce un vaciado y posteriormente aquí vemos cómo se saca todo el líquido del quiste, se vacía, y luego se sella o con VAP o con una sutura, se puede cerrar, de tal manera que quedamos con el menisco con una buena configuración estable y con el sellado y cerrado del quiste. Si son muy grandes, a veces se recomienda la cirugía abierta, es una opción. Con los meniscos discoideos es un problema, la clasificación internacional, y aquí quería hacer mención de la clasificación del ring shape descrito por el doctor Cugat y Munjau en el arthroscopy. Son lesiones realmente exigentes porque encontramos un menisco muy roto, no va el vídeo, ahora. Encontramos un menisco muy destruido, muy alterado morfológicamente. Aquí hay que tener mucha paciencia, hay que ir, es fundamental mantener la inserción de los cuernos anteriores y posteriores, dar forma y rebajar ese perfil, evitando el acantilado meniscal, que es el que produce realmente estos clanks, estos ruidos y estas molestias, que son muchas veces muy molestos. En casos de mucha hipermovilidad se puede retensar haciendo un punto periférico, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es mantener esa preservación del cuerno anterior y cuerno posterior, dándole forma, incluso haciendo gestos hábiles de girar la pinza artroscópica. Ahí veis con el motor cómo vamos rebajando ese muro meniscal hasta tener una configuración normal. Aquí vemos otro caso de un quiste, un menisco discoideo roto. Hay que reducir esa ruptura para poder identificarla bien y luego ir comiéndola con pinzas, motor y vaporizador hasta tener una configuración normal como vemos en la derecha. Y luego otras veces el menisco discoideo es más complejo todavía, es un menisco completo y además está roto en su periferia, a nivel del hueco del tendón del popliteo. En este caso hay que volver a darle forma, hay que darle una configuración estable de nuevo y reparar la lesión en la parte más posterior. Por tanto, aquí hay un tratamiento mixto de meniscectomía más reparación y dejando un menisco externo, que además es externo, que es fundamental dejarlo bien, con una configuración estable. Y luego tenemos otro tipo de problemas que son cuando fracasan las suturas y tenemos que quitar estos implantes, quitar estas suturas y hacer una meniscectomía para darle forma de nuevo a ese menisco que ya ha fracasado con este tipo de sutura. Finalmente, las rupturas complejas a veces son verdaderas lesiones de la raíz, de un tipo 1 estables. Trabajamos en espacios posteriores con riesgo vascular, hay que tener mucha paciencia, ir con mucho cuidado para intentar mantener la inserción posterior del menisco y salvar ese menisco. Y otras veces son situaciones todavía más complejas, con un cuerno posterior ahí muy metido, una rodilla un poco cerrada, un flap meniscal que se nos va para atrás y que además tiene una adherencia
posterior a la cápsula. Y ahí hay que tener mucho cuidado, hay que trabajar muy cómodos, con espacios amplios y con mucho cuidado de saber lo que estás mordiendo, porque puedes en estos espacios hay que ir con mucha tranquilidad y mucho cuidado. Y finalmente esta es el último vídeo que muestro, que es cuando ya aparecen diferentes tipos de ruptura, diferentes tipos de patrón de ruptura, clivajes, flaps meniscales. Esto es un menisco externo, la parte posterior muy rota, cuerno anterior también muy roto, es decir, un menisco realmente bastante dañado. Intentamos salvarlo, como siempre, en base a la filosofía que hemos estado dando en toda la charla, cortando con cuidado todos los espacios, manteniendo el máximo posible de menisco, dándole forma con el VAP, coaptándolo. En la parte anterior, en este cuerno anterior del menisco externo, parece que intentamos con el VAP mantener la forma, pero finalmente está muy deshilachado, con el motor nos lo vamos comiendo, parece que hemos cortado el cuerno, pero seguimos intentándolo y con el vaporizador vamos dando función a esa parte anterior del menisco, no solo en la zona de la ruptura, sino además en el cuerpo para darle todavía más forma y estabilidad, y aunque aparentemente ese cuerno está debilitado, mantenemos como podréis ver finalmente, aquí estamos dándole con el vaporizador no solo en la zona de ruptura, sino también en la parte periférica y en el cuerpo para coaptarlo y darle forma. Finalmente contenemos el menisco y finalmente tenemos un menisco que iba casi al desastre, y pues hemos podido mantener una forma meniscal aceptable, un menisco externo que todos sabemos que tiene un riesgo, con una buena movilidad, y ahí veremos finalmente en la parte anterior que, aunque parece que el menisco en el cuerno anterior estuviera dañado, mantiene, ahí la veis, mantiene una inserción y evita la extrusión meniscal. Como conclusiones, todos sabemos que salvar el menisco, ante todo, es lo más importante, pero si tenemos que hacer una meniscectomía, debemos de buscarla, encontrarla y tratarla. Ver bien, trabajar cómodos y con espacios, sobre todo para evitar lesionar, sobre todo cuando trabajamos en zonas posteriores. Lo más económica y estable posible. Dejar lesiones estables es una posible opción muy válida. Tener el instrumental necesario, pincería, motor, VAP, y la combinación de meniscectomía y reparación es una opción que no debemos de dejar de lado. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Ha sido una presentación espectacular, la verdad. Luego comentaremos, haremos preguntas a posteriori. Recordad que podéis mandarnos preguntas, que las recibimos aquí en este iPad y las podemos discutir después. A continuación, el doctor Ramón Cugat, con su grandísima experiencia en el mundo del deporte, del fútbol y de muchísimos atletas, nos va a hablar de la reparación meniscal compleja, técnica, resultados y bueno, todas aquellas situaciones especialmente difíciles, pues a ver cómo las podemos salvar. Doctor Cugat. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Gracias, como no, a los moderadores, tanto al doctor Samitier como al doctor Maestro, por la invitación a estar aquí, conjuntamente con la Asociación Española de Artroscopia, y decir buenas tardes a toda Latinoamérica que nos están aquí escuchando. Vamos a hablar de un elemento que ha sido durante muchos años, creo que algo maltratado, que es el menisco, estructura intraarticular que hoy en día se le da mucho más valor porque hemos visto que realmente lo tiene. Normalmente las condiciones para hacer una sutura es tener un tejido sano, no degenerado. Si el tejido no está sano, hay la posibilidad de hacer otro tipo de sutura. Y cuando tocamos con el mundo profesional, tenemos que presentarlo muy bien al deportista, sobre todo al futbolista, porque a veces el plazo de sutura es más largo que el de la meniscectomía, aunque las consecuencias son muy diferentes. Aquí pueden ver antiguamente las suturas, esto yo diría que era el siglo pasado, que hacíamos estas suturas de fuera adentro, con esta advertencia que ya se nos hizo, sobre todo desde Estados Unidos, al nivel biomecánico, las suturas tanto horizontal como vertical, y aquí ya nos viene un poquito más hacia nuestros días, la sutura toda de dentro a dentro, all inside. Y siempre recordar que las suturas normalmente hay que ponerlas tanto arriba como abajo, ya que la fricción del cóndilo suele ser cuando se aprieta el cóndilo, el rollback contra la tibia, podemos, si solamente suturamos la parte superior, que la inferior nos queda escondida, podemos tener problemas de rotura. Aquí vemos una rotura radial, ya ven cómo está. Esto es
un menisco interno de un jugador de fútbol y esta técnica la ha desarrollado el doctor Samitier. O sea, no es mía esta técnica, o sea, esta sutura. El doctor Samitier, pues bueno, lleva muchos años trabajando en la artroscopia y realmente pues se maneja muy bien tanto en el hombro como en la rodilla. Quizá este vídeo es un poco largo, pero creo que vale la pena para que vean. Muchas veces esto antiguamente lo que se hacía era una meniscectomía, decíamos una meniscectomía parcial y se acabó. Hoy en día creo que esto hay que procurar mantenerlo, sobre todo en el mundo profesional. Cuanto más tejido se queda dentro, mucho mejor. Porque esto está demostrado ya en las épocas de McGuinty, Dandy, Bob Jackson, que ellos ya publicaron en el GBGS americano, que realmente cuanto menos tejido se quitaba, mejor resultados teníamos a un seguimiento largo. Aquí pueden ver esta técnica de sutura, como digo, del doctor Samitier. Yo creo que vale más una imagen que 1000 palabras. Siempre intentar, nuestro lema es siempre intentar salvar el máximo de tejido, ya que gran parte de nuestro trabajo reside en el mundo del fútbol, tanto amateur como profesional. Y quitar un menisco realmente nos lleva a grandes complicaciones en el posterior y sobre todo en el tiempo de duración del fútbol profesional. Este jugador se puede ver limitado cuando realmente les quitamos una gran parte de menisco, tanto si es el interno como el externo, aunque lo importante de verdad creemos que es el menisco externo, por la configuración anatómica y la funcionalidad que tiene respecto al menisco interno. Y anatómicamente, pues todo el mundo que sabe que es muy diferente un menisco interno del externo, anatómicamente hablando. Aquí pueden ver qué puntos se le dan de derecha a izquierda, de arriba a abajo, para mirar de tener esta buena coaptación y que realmente este cuerno posterior siga trabajando, siga ejerciendo al máximo el porcentaje de su misión al cual se le está encomendado este cuerno posterior del menisco interno. Porque sabemos que precisamente el futbolista, cuando pasa los 90 grados, cuando se ponen cuclillas o sobre todo cuando celebran un gol que se tiran de rodillas por el césped, uno de los problemas que tiene es la rotura de este menisco interno. Aquí vemos otra de las que ya José Luis nos ha explicado anteriormente, la radial. Es una que realmente antiguamente pues, se hacía una meniscectomía parcial y decías ya está. Pues no está, ya que el quitar una parte, por mínima que sea, tenemos un porcentaje de futbolistas que desarrollan un desgaste de la femorotibial, sobre todo el cóndilo femoral, que esto les impide la práctica del fútbol. Y aquí solo nos queda después un trasplante de menisco. Vean, mirar de no apretar demasiado para que no haya una sobreposición de un fragmento a otro. Aquí vemos uno de los que antiguamente pues, también se tiraba, diríamos, al cubo. Era la rotura. En este caso es un asa de cubo y esta radial posterior. El asa de cubo lo que miraremos es de reponerla, aunque sea vieja, refrescar y luego hacer la sutura pertinente para que nos quede bien, tanto en la parte superior como en la inferior, para que quede mucho más amarrado. Y aquí en esta parte el borde libre es muy fino, pero la base meniscal es muy ancha y cuanto mejor la anclemos, mejor va a durar. Bueno, y aquí la sutura. Aquí nos encontramos con este tipo de rotura, este clivaje, y ¿qué hacemos ante esto? Pues nosotros hace unos años que venimos haciendo este tipo de sutura, una sutura que le llamamos perimetral o circunferencial. Vean, ¿para qué? Porque se queda más, no tan
diríamos anatómico, el borde libre del menisco, pero sí hemos visto que con el paso del tiempo se va configurando una forma, cuando lo va pisando el fémur sobre la tibia, se va configurando la nueva forma del menisco. Y así es una forma de dejar un volumen idéntico, no sacar nada del menisco, sino dejar todo el volumen para que realmente pueda tener una buena presión, tiene un buen cojinete el cóndilo femoral con el platillo tibial, como aquí han visto. Aquí tenemos otra lesión. Esta es una lesión compleja de un jugador de fútbol profesional, 19 años, rotura del cruzado anterior, rotura del menisco interno, rotura del menisco externo, rotura del ligamento lateral interno. Y fíjense este menisco, pues no nos gusta sacarlo. Fíjense que aquí hay pedunculada, clivaje, radial, aquí se conjugan todo el tipo de roturas. Pues, como ven, no nos gusta sacarlo. Bueno, el vídeo va pasando, aunque claro, como técnica pues es importante ver sobre todo cómo nos queda. Fíjense siempre de arriba abajo, una buena circunferencia y no sacar menisco. Queda un poco más hacia la cápsula, pero ya se irá dando. Bueno. Callo porque creo que una imagen, repito, vale más que 1000 palabras, porque tenemos que guardar este menisco de todas. Aún no hemos terminado de dar puntos. Este ya es el último que le vamos a dar para que ya nos quede bien circunferencial. Lo vamos a apretar y voy a pasar, que si no, no les voy a enseñar otra como es esta. Esta es una rotura de un menisco discoideo de un jugador de fútbol. Este no es profesional y aquí es un chico de 9 años o 10 años. Lógicamente a esta edad lo que hay que hacer es lo que se pueda y más para evitar sacar este menisco. Porque un menisco discoideo en un niño de 9-10 años es ya llevarle a una artrosis prematura de esta rodilla, y más si le gusta jugar a fútbol. Pues bien, esto, como ven, es hacer unas suturas primero para hacer una tracción, ya que estaba ya tan metido entre el intercóndilo que luego cuesta moldearlo. Hay que hacer unos puntos de sutura de tracción y luego unos de sutura ya con esto es para tracción y luego unos de sutura con la cápsula. Porque fíjense la calidad que tiene este cartílago, que está perfecto, y luego pues le vamos a hacer estas suturas de dentro hacia afuera con estos puntos para poder, fíjense, voy a pasar, este es otro, daremos 3-4 puntos para realmente que se nos quede bien coaptado contra la pared. Problemas que nos podemos encontrar desde estos quistes, esta rotura del cuerno de los hilos del cuerno anterior, de esta sutura que se hizo atrapada al tendón de la unión miotendinosa del sartorio, y realmente pues lo que está en estudio es precisamente estas circunferenciales que llevamos unos años haciéndolo y vemos que realmente pues nos da muy buen resultado, aunque esto el doctor Alentor es el que se encarga de recoger los datos y en un futuro pues creo que lo vamos a tener. En cuanto a la literatura, pues todo el mundo hoy en día está que hay que preservar el menisco, sea como sea hasta incluso en un estado degenerativo, en un estado traumático, hay que mirar de hacer la sutura y sobre todo, si nos gusta, dejarla. Si no, si vemos que no hay posibilidad, se quitará el menisco. Pero normalmente, a poder ser, hay que preservarlo. Y muchas gracias a todos, gracias Latinoamérica, gracias a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Ramón. Como siempre, con la docencia aplicada a la imagen.
A continuación, y antes quiero deciros que se pueden mandar las preguntas a través de la webinar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta que luego debatiremos, pues a través del sistema informático lo pueden enviar y nosotros lo recibimos aquí y lo comentamos posteriormente. Bueno, a continuación el doctor Manuel Leyes de Madrid, que nos va a hablar sobre la reparación de la raíz meniscal y las lesiones en rampa, las técnicas y resultados, y el verdadero debate en el que todos estamos inmersos en el día a día cuando entramos al quirófano con una lesión de estas características, que es el verdadero título que él tiene, que es moda o es una realidad que hemos estado viendo. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días Latinoamérica. Yo me voy a centrar en las lesiones de la rampa meniscal. No tengo ningún conflicto de interés. Las lesiones de la rampa meniscal están de moda, pero su descripción es antigua. Ya en el año 88, en su libro de artroscopia, Strobel describió una lesión periférica longitudinal en la unión menisco-capsular del cuerno posterior del menisco interno asociada a la rotura del ligamento cruzado anterior. Incluso 2 años antes, Woods y Chapman habían descrito esta lesión, aunque no la denominaron lesión de rampa, y la encontraban hasta en un 29% de las lesiones del ligamento cruzado anterior. ¿Qué es la rampa? Bueno, la rampa es el tejido que se encuentra posterior al cuerno posterior del menisco interno. Aquí veis en estos especímenes de Roman Sale, sería el área determinada por la zona gris y está constituida por 2 estructuras anatómicas, la unión menisco-capsular y el ligamento menisco-tibial. Para entender la patología que puede derivar la lesión de la rampa, hay que tener en cuenta la conexión que tiene con la inserción del músculo semimembranoso y también con el ligamento popliteo oblicuo posterior. Como sabéis, el músculo semimembranoso es un músculo estabilizador posterior de la rodilla, pero también tiene una función que es provocar rotación interna de la rodilla. Es un antagonista del bíceps. Entonces, si tenemos una lesión de la unión entre el semimembranoso y la rampa meniscal y además le hemos quitado los isquiotibiales al paciente, tendremos un predominio de rotación externa en ese paciente. ¿Cuáles son las funciones de la rampa? En realidad las funciones se derivan de cuando ésta no está, de cuando está lesionada. Se produce una inestabilidad anteroposterior de la rodilla, una inestabilidad rotacional, el paciente tiene dolor y se altera también la cinemática de la rodilla, aumentando la tensión sobre el ligamento cruzado o sobre nuestra plastia del ligamento cruzado anterior. Aquí vemos un vídeo en el que se ve la inestabilidad del menisco medial secundario en una lesión de rampa. ¿Es frecuente? Pues depende de las series. En las series con más pacientes llegan a reportar una incidencia, una prevalencia del 24% de las roturas de cruzado, mientras que en otras series se queda en un 9%. Sabemos que son más frecuentes en varones jóvenes y más frecuentes en pacientes que se someten a una revisión del ligamento cruzado anterior, quizás porque no se diagnosticaron en la lesión inicial y condujeron al fracaso de la plastia. También son más frecuentes en pacientes que tienen un Lachman aumentado, un Lachman grande de más de 6 milímetros, que tienen lesión del menisco externo y en roturas crónicas. No queda claro si es más frecuente en deportes de contacto. Otro aspecto epidemiológico interesante es que si reparamos una lesión de rampa, se ha demostrado que si le asociamos una tenodesis anterolateral, disminuye el riesgo de que se nos rompa esa reparación. ¿Es posible hacer un diagnóstico preoperatorio? Bueno, sí, podemos basarnos en la exploración física y en las pruebas de imagen. Desde el punto de vista físico, tenemos signos como el dolor en el compartimento interno, que no es específico, lo tendríamos también en una rotura del menisco. Incluyo aquí el concepto de mega-Lachman, quiere decir, tenemos una rodilla que es más inestable que lo que esperaríamos con un cruzado aislado y también encontramos que el cajón anterior no desplaza tanto la tibia hacia adelante como lo hace la maniobra de Lachman. Y también tiene un test de dial positivo en posición de supino que ahora les comentaré. Este es un estudio anatómico realizado por Andrew Amis y mostró que a 90 grados los pacientes las rodillas en las que se seccionaba el cruzado y se producía una lesión de rampa tenían un desplazamiento anterior de la tibia significativamente mayor que cuando era un cruzado aislado. Y eso no ocurría en la posición de Lachman a 20 grados.
El dial test, bueno, todos sabemos que el dial test es positivo cuando hay una lesión posterolateral por desplazamiento posterior de la tibia, pero podemos tenerlo también cuando hay una lesión de rampa asociada a una rotura del cruzado por un desplazamiento anterior de la tibia. Entonces, haciendo un supino, tenemos que distinguir cuál es la causa de este dial test. La resonancia es muy sensible y muy específica. Existen unos signos directos, como pueden ser el aumento de la señal en el margen capsular del cuerno posterior del menisco o la separación entre el menisco y la cápsula, siendo el signo más específico la presencia de líquido. Como pueden ver en estas imágenes, se ve líquido entre el cuerno posterior del menisco y la cápsula. Hay otros signos indirectos, como puede ser la presencia de una contusión ósea. Este signo aparece en el 70% de las lesiones de rampa, pero no es específico. Si vemos una contusión ósea, solo un 38% de esos pacientes se debe a la rampa. Aquí vemos un caso en que presenta tanto signos directos, el líquido entre el menisco y la cápsula, como también signos indirectos, como son la contusión de la meseta. ¿Cuál es el diagnóstico mejor? El diagnóstico, obviamente, la artroscopia. Signos indirectos, pues la presencia de un menisco interno que es inestable, que se viene hacia adelante, pero realmente para llegar a un diagnóstico correcto tenemos que explorar directamente posteromedial, desde la visión de Gilchrist, entrando entre el cruzado posterior y el cóndilo interno, nos metemos en la región posteromedial de la rodilla y, sometiéndola a movimientos de rotación interna, rotación externa, valoramos si tiene una lesión menisco-capsular. No siempre es evidente y a veces está cubierta por un tejido fibroso que tenemos que despegar y ahí se pone de manifiesto esta lesión de rampa. Utilizamos un portal posteromedial. Es útil hacer una transiluminación para que no pillemos ramas sensitivas ni pequeñas venas, y hacemos el portal con el cual estamos ya familiarizados porque es el que hacemos siempre que reparamos un cruzado posterior. Una vez que la tenemos diagnosticada, pues obviamente hay que tratarla. ¿Por qué hay que tratarla? Pues esto se ha demostrado en estudios biomecánicos. Si tenemos una rodilla que tiene una lesión de rampa más una lesión de cruzado, la traslación anterior es mucho mayor que en un cruzado aislado. Y si reparamos solo el cruzado, no somos capaces de restaurar la biomecánica de la rodilla. Fíjense en la flecha roja, que sería un paciente con una lesión de rampa y cruzado a la que solo se reparó el cruzado. Tiene una inestabilidad anterior muy similar a la flecha azul, que sería un paciente al que no se le hizo la reparación del cruzado. ¿Cómo se repara? Existen distintos métodos. Nosotros preferimos hacerlo desde un portal posteromedial. Refrescamos bien la zona de la lesión y después con sistemas de sutura indirecta, de paso de sutura indirecta, con los cuales estamos muy familiarizados porque también hacemos cirugía de hombro, pues damos puntos. Preferimos utilizar suturas no reabsorbibles. Es una zona muy vascularizada que tiene muchas posibilidades de cicatrizar y no nos hace falta dejar un punto. Aquí vemos otro caso que parece una lesión mínima, pero realmente nos cuesta muy poquito suturarla. Es una cirugía que en 5 minutos la has hecho, das un par de puntos y aumentas la estabilidad de la rodilla. Algunos autores utilizan monofilamento. Nosotros hemos escapado de esto porque en algunos pacientes después nos referían un dolor posteromedial por la presencia de una sutura tan rígida. Para aquellos que no les gusta hacer un portal posteromedial, pues se ha demostrado que se puede hacer también con sutura todo dentro. Este es un estudio realizado en la clínica Fortius, en la cual, utilizando sistemas de fast fix y dando puntos, como mencionaba antes el doctor Ramón Cugat, por debajo del menisco y por arriba, conseguían una reparación segura de la lesión de rampa. Este es un ejemplo. Vemos un paciente que tiene una lesión de rampa, hacemos que sangre un poquito y después solemos dar pues, un par de puntos de fast fix por arriba y un par de puntos de todo dentro por debajo. Y eso nos consigue una reparación eficaz de la lesión. Por último, para los más veteranos, esta diapositiva les sonará. Al principio hacíamos todas las suturas posteromediales con suturas dentro-fuera y se pueden utilizar también para tratar las lesiones de rampa. Lo que pasa es que la lesión suele estar más posterior y te obliga a hacer un portal, un abordaje posteromedial para proteger la vena y el nervio safeno y incluso estructuras más importantes que están más mediales.
Un detalle técnico es que la cápsula posterior se tensa en extensión y se relaja en flexión, por lo cual para pillar la cápsula posterior y conseguir mayor estabilidad es necesario hacerlo cerca de la extensión. Y cuando lo hacemos desde un portal posteromedial, aconsejamos coger todo lo que podamos de tejido capsular posterior para que quede más estable. ¿Qué mensaje les daría para acabar? Pues que las lesiones de rampa hay que buscarlas, no siempre son evidentes y para ello es necesario hacer una visión posteromedial, que deberíamos hacer en todos aquellos pacientes con cruzado roto en los que sospechemos una lesión de rampa, sobre todo si son crónicos. Recalcar la importancia de dar suturas inferiores para que cojan bien la cápsula inferior y recordar que si hacemos una reparación de la lesión de rampa, el asociar una tenodesis anterolateral pues nos protege dicha reparación. Para aquellos que son escépticos y no crean en la conveniencia de hacer esta sutura, yo les aconsejaría que testasen la rodilla después de hacer la reparación y verán cómo disminuye significativamente el desplazamiento anterior y la rotación externa de la tibia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu brillante exposición, como es habitual. Y vamos a dar paso al doctor Alejandro Espejo, que nos va a poner encima de la mesa otro tema de máximo debate que tenemos en Europa, me imagino que también en Latinoamérica, con el conflicto con los bancos de tejidos que hay ahora por las nuevas normativas mundiales, y nos va a hablar sobre el trasplante meniscal y sustitutivos, las técnicas y resultados, y sobre todo las claves del éxito de una técnica que, como él bien dice y todos sabemos, es una técnica que no perdona. Gracias, Alejandro. Bien, en primer lugar quiero dar las gracias a la Asociación Española de Artroscopia, a los moderadores por haberme invitado a este interesante evento. Buenas tardes a todos y buenos días a nuestros colegas americanos. Yo voy a hablar del trasplante, del síndrome post-meniscectomía, que es cuando se realiza el trasplante. El síndrome post-meniscectomía se define como un conjunto de síntomas que son locales, es muy importante esto, como dolor y edema en un determinado compartimento, donde previamente se ha hecho una meniscectomía. Entonces, normalmente se trata de un paciente joven con una rodilla sintomática, insistimos muchísimo en eso, no en el trasplante preventivo, y el paciente reclama un tratamiento para su dolor. Y bueno, tenemos que buscar una solución para esto. ¿Qué posibilidades tenemos? Pues, en primer lugar, los implantes meniscales artificiales. Se disponen en el mercado de dos tipos, uno de colágeno y otro de poliuretano, el propio trasplante meniscal, y también se lleva tiempo, se lleva varios años investigando acerca de una prótesis de menisco. Hay muy poco estudio clínico, creo que ahora están empezando, hemos contactado con unos colegas holandeses que están empezando a utilizar la prótesis del menisco, pero clínicamente hay muy poca experiencia, por lo tanto no vamos a hablar de ello. En cuanto a las indicaciones, parecen distintas. Por una parte, el implante estaría indicado en defectos meniscales segmentarios y el trasplante, sin embargo, estaría indicado cuando hay una meniscectomía total o subtotal. Pero vamos a ver algunas observaciones, hacer algunas observaciones acerca de la indicación. Por ejemplo, la edad del paciente, se dice que debe ser un paciente relativamente joven. La edad la podemos poner cualquiera, menor de 50 años, 55 años. La sintomatología, insistimos mucho en esto, un dolor selectivo en el punto donde se ha realizado la meniscectomía. No nos valdría realizar un trasplante en una rodilla con un dolor generalizado. Una rodilla que debe ser estable o, en su caso, que se estabilice bien en el mismo acto quirúrgico o previamente. La asociación más frecuente es con la lesión del ligamento cruzado anterior, y debería tener una buena alineación. Si no es así, si no tiene una buena alineación, pues habrá que alinearla bien en el mismo tiempo quirúrgico o previamente al trasplante de menisco. Si es un genuvaro, pues habría que hacer debido a una meniscectomía interna, deberíamos hacer una osteotomía valguizante, y si es un genuvalgo por meniscectomía externa, deberemos hacer una osteotomía varizante.
En cuanto al estado del cartílago, se aconseja que no haya condropatías severas ni generalizadas, aunque hay estudios que muestran buenos resultados, incluso ya con rodillas artrósicas, pero parece que los resultados son mucho peores. En cuanto a la técnica, la del implante meniscal la pasaré un poco más rápida. Es necesario que haya un lecho, ¿no? Que haya un lecho tanto del muro meniscal como del cuerno posterior, de la raíz posterior y de la parte más anterior. Se mide el defecto con un medidor especial y se recorta según la medida que hayamos hecho, que normalmente la hemos sobredimensionado aproximadamente un 10%. Colocación del implante dentro de la articulación y vamos a suturarlo haciendo una sutura como la que hagamos habitualmente. Normalmente haremos sutura todo dentro en el cuerno posterior y en el extremo anterior pues haremos, si nos es posible, abordarlo con sutura todo dentro y si no, pues una sutura fuera dentro. Y en el tercio medio normalmente realizamos sutura todo dentro. En cuanto a resultados, hemos revisado la bibliografía y en general hay resultados bastante satisfactorios. Con el CMI hay más experiencia y con un seguimiento mínimo de 10 años hay resultados bastante buenos. Con el Actifid hay menos, con el de poliuretano hay menos tiempo de experiencia, con 5 años, pero también con resultados buenos. Y hay un estudio de hace un año o año y pico en el que comparan ambos tipos de implantes en una revisión sistemática y parece ser que los resultados son bastante similares. Sin embargo, hay que tener en cuenta que luego los resultados clínicos no se corresponden con la resonancia magnética. Se ha probado a utilizar el implante aplicándole células mesenquimales, esto es un trabajo muy reciente y parece ser que no mejora los resultados. Y tampoco parece ser que mejoren los resultados después de la osteotomía, como demuestran en este trabajo el grupo de nuestro colega, el doctor Monllao. En cuanto al trasplante meniscal, en el preoperatorio lo primero es la medición del injerto. La medición se hace por un método radiológico, que el primero que se hizo, el método de Pollard, que sigue siendo muy utilizado y en el cual hace falta hacer correcciones. Sin embargo, también lo podemos hacer con TAC o con resonancia magnética. Nuestra preferencia es hacerlo con resonancia magnética, que nos da bastante precisión. Importantísimo, la fijación de las raíces del menisco. Esto podemos hacerlo con fijación con tejidos blandos o bien las raíces, dejarle tacos óseos en los extremos. Y en el menisco externo se utiliza con bastante frecuencia el trasplante con un puente óseo entre ambas raíces. Estas son las tres técnicas básicas y luego la sutura periférica pues se hace como suturas como en una rotura meniscal de siempre. Esta es la técnica que nosotros utilizamos, preparamos el lecho meniscal, hacemos un túnel posterior. Para el vídeo, por favor, eso es. Es importante ampliar el portal por el que va a pasar el menisco por dos motivos. Primero, para que quepa el menisco, porque es de una anchura considerable y no cabe por un portal habitual, y además para evitar interposición de partes blandas a la hora de pasar los hilos de tracción. Continuamos. Bien. Se dice que estaría bien cuando nos cabe el dedo pequeño. Hacer el túnel para la raíz, el túnel anterior, lo hacemos con broca retrógrada para que nos permita un lecho más amplio. Otro hilo de tracción. Y pasamos un tercer hilo de tracción aproximadamente a nivel de la unión del tercio medio con el tercio posterior. Estos hilos se sacan fuera, se comprueba, se diferencian, se comprueban que no están en interposición y se enlazan con los hilos de tracción del menisco que se ha preparado previamente. Lo introducimos dentro de la articulación y lo fijamos en su lecho.
Normalmente nos ayudamos siempre con unas pinzas para alojarlo bien. Y ahora procedemos a la sutura. La sutura normalmente la mitad posterior aproximadamente la hacemos con técnica todo dentro y la mitad anterior aproximadamente con técnica fuera dentro. Una vez que hemos terminado la sutura periférica, procedemos a la fijación de los hilos de tracción de las raíces. Nosotros, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las publicaciones, se verá que se hacen con anudamiento a un botón. Nosotros lo hacemos con un implante de hombro disponible en todas las casas comerciales, de estos sin nudos, que nos dan mucha mejor, lo hemos comprobado biomecánicamente en un trabajo que está pendiente de publicar, nos dan mucha más seguridad a la hora de fijar las raíces. Sí, sí. Bueno, por último comprobamos que haya una buena estabilidad. Normalmente la sutura periférica consta de 8 puntos, 7, 8 puntos, más las dos de las raíces. Bien, los resultados, en general vamos a encontrar buenos resultados, buenos resultados clínicos, aunque la extrusión es relativamente frecuente y no se ha demostrado un claro efecto condroprotector. En cuanto a la edad, es efectivo en mayores de 50 años, sin embargo, es mucho menos efectivo que en menores de 30. En pacientes pediátricos se ha encontrado unos buenos resultados, por lo cual los autores justifican referir precozmente para trasplante a los pacientes con síndrome postmenicectomía. En cuanto al estado del cartílago, se sabe que hay una supervivencia bastante menor si hay pérdida completa de cartílago. En cuanto a la obesidad, este es un trabajo de nuestro equipo en el que revisamos 43 pacientes con 43 meses de seguimiento y hemos comprobado claramente que aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor de 30 tienen peores resultados clínicos y radiológicos. Bueno, en cuanto a la vuelta a la actividad, ya vemos que los militares parece que no les va muy bien esto, sin embargo, en el deportista tenemos un trabajo del grupo del doctor Cugat, aquí presente, en el que vuelven a jugar 12 de los trasplantados, 12 de 14 vuelven a jugar al fútbol, lo cual me parece un porcentaje bastante interesante. Este otro trabajo de Zaffagnini, vuelven al deporte un 75%, pero sin embargo al mismo nivel solo el 50%. Y este es un metaanálisis también del grupo de Zaffagnini en el que recomiendan precaución a la hora de la vuelta a los deportes de alto impacto. Para terminar, decir que especialmente el trasplante meniscal nos parece una aceptable alternativa al síndrome postmenicectomía, que normalmente da buenos resultados clínicos a largo plazo, aunque muchas veces los resultados radiológicos no se corresponden con los clínicos. No está demostrado el efecto condroprotector. Sin embargo, en general se recomienda realizar el trasplante lo más precozmente posible, siempre que aparezca un síndrome postmenicectomía. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Excelente presentación. La verdad que yo me he quedado aquí completamente asombrado. Las 4 presentaciones han sido excelentes y no lo digo por querer alabar a los expertos, y además se han ajustado perfectamente al tiempo. Bueno, tenemos exactamente 7 minutos, 6 minutos 10 segundos para preguntas que podamos hacer ahora a los expertos. Nos han entrado algunas preguntas, algunas de ellas no las leeremos porque con la discusión se van a contestar, entonces no os sintáis mal si habéis enviado una pregunta y no hablamos de ella, pero sí que ha habido alguna pues muy interesante, y voy a aprovechar para preguntar a los 4. Lo que sí os rogaría, respuestas breves, para que así nos dé tiempo a 2 o 3 preguntas. Seguramente Antonio tiene también alguna. Y bueno, la primera pregunta es en torno a la rehabilitación, ¿no? ¿Qué tipo de protocolo utilizamos para la rehabilitación y si lo variamos en función del tipo de rotura, ¿no? Porque a lo mejor una rotura radial no es lo mismo la carga precoz que más tardía, o una rotura, a lo mejor una perimetral que hemos hecho. ¿Qué tipo de protocolo de rehabilitación y si lo variamos en función del tipo de reparación?
Sí, José Luis. yo claramente sí. Las lesiones que reparamos sencillitas, 2 puntitos, tal, hacemos una rehabilitación mucho más precoz que si tenemos que hacer una sutura de las lesiones además que son más inestables, suturas en lesiones verticales, asas de cubo o reinserción de un cuerno. Yo creo que es claramente una diferencia importante. Protegemos 4 o 6 semanas en aquellas lesiones más complejas. Las más sencillas hacemos casi mantenemos en extensión y a las 2 o 4 semanas máximo ya te dejamos libertad de movimiento. Normalmente en las roturas que se deben de suturar, a nivel general diríamos que les dejamos una semana inmovilizados en extensión y luego ya se empieza la movilización. La segunda semana ya estamos hacia los 40-50 grados. Al pasar 65-80 grados hay que andar con cuidado, no forzar demasiado para no forzar lógicamente la sutura, y les mantenemos en bastones aproximadamente unas 6 semanas de acorde como se encuentra el paciente. Hay pacientes que antes dejarían los bastones y hay otros que realmente pues les conviene realmente alargar un poquito más, o sea, un poquito a tolerancia o a petición, y siempre evitar que haya derrame. Manuel. Yo les mantengo también como Ramón una semana inmovilizados, después empiezo con una rodillera articulada la movilidad, no paso de 90 grados en las primeras 4 semanas, carga en extensión a partir de la 3ª semana, salvo que sea una rotura, como decía antes José Luis, que es una rotura muy pequeñita, entonces les dejo apoyar antes. Pero soy bastante cauto en el apoyo y después no les dejo hacer hiperflexión hasta pasado muchos meses. Alejandro. Bueno, nosotros, el protocolo es muy similar, pero efectivamente tú has dicho una cosa que me parece muy interesante. Las roturas radiales yo creo que hay que mantenerlas un poquito, hay que darle un poco más de tiempo a la carga. Simplemente lo demás, más o menos igual, evitar prácticamente inmovilización durante 1 a 2 semanas y proteger la flexión por encima de los 90 grados hasta las 4 semanas. Un poco en colación a este tema tan en debate de la rehabilitación post-sutura meniscal, solo saber un poco la opinión vuestra como expertos, si es tan importante el concepto biológico o mecánico de la reparación que nosotros hemos hecho en ese menisco, o es más importante la localización del menisco, es decir, si es medial o lateral. ¿Es más importante la biología o la localización medial o lateral? Para mí la mecánica. La anatomía, la mecánica. Es más importante... Igual la que sea medial que lateral. No, que es más importante, hay que respetar más la lateral que no la medial. Exacto, vale. Es decir, a la hora de hacer la rehabilitación sería más lenta, más cautelosa o más vigilante la de lateral que la del medial, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo no le daría mucho. Yo le doy más importancia al aspecto biológico. Hombre, para mí tiene también mucho interés cómo te ha quedado. Es decir, hay meniscos que tienen una calidad buenísima y ves que la fijación ha quedado súper estable, y otros, sin embargo, que el menisco es más friable, el paciente es más mayor. Entonces, eso condiciona mucho mi protocolo de rehabilitación. También es verdad que el menisco externo hay que ser más cautos que el interno. Yo creo que para la rehabilitación no hay que hacer grandes diferencias entre los dos meniscos. Sí, en cuanto a la indicación. Hay que apurar mucho más la indicación en el menisco externo. Pero para la rehabilitación me parece que no es especialmente importante. Yo quería hacernos una pregunta, bueno, probablemente se responda brevemente, a lo mejor es una tontería, pero si existe hueco para la profilaxis en la reparación meniscal. Lo digo por lo siguiente, por ejemplo, un ejemplo práctico que acudió a nuestra consulta, es una chica, bailarina profesional, 15 años, con mucha proyección, italiana, había estado en el concurso de Lluvia de Estrellas, bueno, una persona realmente con mucha proyección para dedicarse profesionalmente a esto, y una rotura tipo clivaje, por los gestos que hacen ellos continuos y la gran exigencia, un clivaje completo del menisco interno de las 2 rodillas hasta atrás, y con un pequeño quiste asociado. Sintomática cuando vino a vernos, y bueno, le dimos la alternativa de, claro, 15 años, dice, bueno, ponernos a hacer una sutura a una persona tan joven. Porque, claro, la exigencia es mucha, estas son personas que entrenan pues varias horas al día, etc. Hicimos tratamiento conservador, fue bien, pero aún ahora yendo bien, decir, oye,
mejor casi hacer una sutura porque tu vida profesional es larga. Si continúa el clivaje, cada vez el menisco va a estar más deteriorado, vas a empezar a hacer pedunculadas, a lo mejor la lámina inferior. ¿Existe, si vemos una lesión de este tipo poco sintomática en un paciente joven, deportista, cabida para una reparación casi profiláctica, podríamos decir? No sé. Yo creo que... Bueno. Sí, no, yo creo que es posible planteárselo, sobre todo en base a pensar que tenemos que salvar este menisco sí o sí. Yo no lo descartaría. Bueno, sí hay una sintomatología que no es muy importante, pero que ya a 15 años se está creando problemas, y más un quiste meniscal quiere indicar que hay una degeneración mucoide normalmente de este menisco, y en el mismo tiempo que se puede liberar el quiste vía artroscópica, hacer una sutura. Y en estos clivajes realmente va muy bien este tipo de sutura circunferencial que hacemos, esta perimetral. Yo tengo el inconveniente de que si la paciente no tiene muchos síntomas, tampoco debemos olvidar que las suturas de clivaje pueden tener complicaciones y no siempre el resultado es positivo. Entonces puedes convertir en sintomática una persona que era prácticamente asintomática, tal como me lo cuentas. Entonces, a mí me da miedo porque si no le duele y aunque tenga el quiste, pues no puedo garantizarle que después de mi sutura vaya a estar completamente asintomática y el menisco curado. Entonces, si no tiene síntomas, probablemente haría tratamiento conservador. Sí, yo si no tiene síntomas, un clivaje... U otro tipo, ¿eh? Bueno, otro tipo no. Otro tipo es distinto. Otro tipo es distinto. Una rotura, una longitudinal que te puede hacer un asa de cubo en cualquier gesto, especialmente un deportista, a ese sí que hay que... Y precisamente por tener 15 años. Con más motivo. Muy bien. Sí, y alguien podría definir un poco cuál sería la profilaxis de este tipo de lesiones. O sea, no, yo me refería a sutura profiláctica. Sin más. Claro, es decir, oye, tienes una lesión que probablemente tienes una radial, que sí, aunque no tengas síntomas ahora, esto puede progresar y es una persona joven y casi prefiero, como has tenido síntomas, aunque sean leves, esa era un poco mi pregunta, ¿no? Que a veces no se da mucho esa situación, pero bueno, se puede dar, ¿no? O a veces un hallazgo intraoperatorio, un paciente que le operas por otro motivo y de repente estás operando y te encuentras un clivaje. ¿Cuántos clivajes hemos visto en futbolistas profesionales que resulta que llevaban jugando tiempo y los operas porque se han roto el cruzado, pero el clivaje lo tienen de años, ¿eh? Y dices, ¿y ahora qué hago ahí con ese clivaje? Esa también sería otra pregunta, ¿no? Hombre, yo creo que en esto yo soy partidario de arreglar, porque esto quiere decir que la biomecánica de esta rodilla no trabaja bien. Hay un problema mecánico, aparte de que realmente pues, puede haber un problema biológico, pero seguro que hay un problema mecánico. Bueno, ahí aprovechas, porque claro, ya que haces el cruzado, rehabilitas la sutura, pero imaginaros que lo que le tienes que hacer es, yo qué sé, quitar un tornillo que le está molestando de otro tipo de cirugía y encuentras un clivaje en esa rodilla, asintomático para el paciente. Dices... Muy bien. Muchas gracias a todos.